Hola y bienvenidos a Proclaim 2022. Mi nombre es Andrew Pack. Soy el pastor principal de la iglesia Evergreen en Nueva York. Y hoy me gustaría compartir con ustedes acerca de los reyes que fueron omitidos de la genealogía de los reyes. La genealogía de la que hablamos aquí es la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1. Esta es una genealogía muy interesante porque no es una genealogía continua. Tiene muchas generaciones omitidas. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, según Mateo 1, versículo 17, la escritura nos dice que la genealogía de Jesús está dividida en 3 periodos de 14 generaciones cada uno. El primer periodo va desde Abraham hasta el rey David. El segundo periodo va desde David hasta la deportación a Babilonia. Y el tercer periodo va desde la deportación a Babilonia hasta el nacimiento de Jesucristo. Ahora, cuando miras los años y la duración de cada uno de estos periodos, todos son diferentes. Así que el primer periodo va desde Abraham, que nació en el año 2166 a.C., hasta que el reinado de David comenzó en Jerusalén en el 1003 AC. Así que eso abarca 1163 años. El segundo periodo va desde David hasta la deportación a Babilonia en el 597 a.C. Así que eso abarca 406 años. Y luego el tercer periodo va desde la deportación a Babilonia en el 597 hasta el nacimiento de Cristo en el 4 a.C., lo cual abarca 593 años. ¿Cómo es posible que estos 3 periodos, que todos tienen 14 generaciones cada uno, tengan duraciones de años tan diferentes? No tiene sentido, ¿verdad? Y no solo eso, en la Biblia, el promedio de una generación es de unos 25 a 30 años. Pero cuando calculas los años aquí, el primer periodo tiene un promedio de 83 años por generación, lo cual es demasiado. Así que eso nos muestra que aquí deben faltar muchas generaciones. El tercer periodo también tiene un promedio de 42 años por generación, que está muy por encima de los 25 a 30 años. ¿Pero qué pasa con el segundo periodo? Ese es el enfoque de nuestra charla de hoy. El segundo periodo tiene un promedio de unos 29 años por generación. Eso parece estar dentro del promedio de 25 a 30 años. Sin embargo, cuando comparamos el segundo periodo con la genealogía en 1 Crónicas, podemos ver que incluso en el segundo periodo hay algunas generaciones omitidas. Cuando comparamos Mateo 1, versículo 8, con 1 Crónicas 3, versículos 11 y 12, podemos ver que en Mateo dice que Joram fue el padre de Uzías. El otro nombre de Uzías es Azarías. En 1 Crónicas 3, 11 y 12, dice que Joram fue el padre de Ocosías. Ocosías fue el padre de Joás. Joás fue el padre de Amasías. Y Amasías fue el padre de Azarías, cuyo otro nombre es Uzías. Así que aquí tenemos 3 descendientes que han sido omitidos de la generación. Y cuando tomamos en cuenta el hecho de que hubo una mujer llamada Atalía, que reinó como rey durante este periodo, hay un total de 4 reyes que han sido eliminados de esta genealogía. Entonces, ¿por qué se omitieron estos monarcas de la genealogía? Podemos ver que estos 4 reyes tienen 3 cosas en común. Primero que nada, todos están relacionados con Atalía, quien fue una mujer malvada. En segundo lugar, los 4 reyes cometieron idolatría. Y, en tercer lugar, ninguno de estos 4 reyes murió de muerte natural. Todos murieron de manera trágica. Pero de estos 3 puntos, el más importante aquí es el hecho de que todos estaban relacionados con Atalía. Porque estaban relacionados con Atalía, cometieron idolatría.
y por causa de sus pecados, murieron de manera trágica y violenta. Así que fue su relación con Atalía lo que los hizo apartarse de Dios. Y por eso lo hicieron, fueron omitidos de la genealogía. Entonces, ¿quién era esta Atalía? Vamos a averiguarlo. El nombre Atalía en hebreo significa a quien el Señor ha afligido. ¿Por qué alguien le pondría este nombre a su hija? No tengo ni idea. Es un nombre muy extraño, pero ese es el significado de su nombre. Y ella fue mujer de Joram, hijo de Josafat. Según 2 Reyes 8, versículo 18, porque Joram se casó con Atalía, él anduvo conforme a los caminos de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Mira, Josafat era un buen rey, ¿verdad? Él fue un rey muy bueno. Pero cometió un error crucial y fue a aliarse con Acab por medio del matrimonio. Él aceptó a Atalía como su nuera. Y ahí comenzó el problema en el reino del sur, Judá. Así que cuando rastreamos el linaje de Atalía, podemos ver por qué sucedió esto. Atalía, según 2 Reyes 8, versículos 26 y 27, era hija de Acab y Jezabel. Acab y Jezabel fueron probablemente el rey y la reina más malvados del reino del norte de Israel. ¿Y quién era Jezabel, la madre de Atalía? En Primera de Reyes 16, versículo 31, se nos dice que Jezabel era hija de Baal, el rey de los Sidonios. Así que Jezabel no era judía, sino que era gentil. Ella era sidonia. El nombre de su padre, Etbaal, significa con Baal. Así que por el nombre, se puede ver que estas personas adoraban a Baal. Así que Jezabel introdujo la adoración a Baal en el reino del norte de Israel e hizo que todo el reino se apartara de Dios y sirviera a Baal. Y su hija, Atalía, se casó con la familia real del reino del sur de Judá, y llevó la adoración a Baal con ella a Judá e hizo que todo el reino siguiera los caminos de Acab y extendiera la adoración a Baal por todo Judá. Ahora, cuando seguimos subiendo en la genealogía de Atalía, vimos que Baal era el rey de los sidonios. ¿Quiénes son los sidonios? Los sidonios son los descendientes de Sidón. Y según Génesis capítulo 10, versículo 15, dice, Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito. Sidón fue el primogénito de Canaán. Y este Canaán fue el mismo Canaán a quien Noé maldijo. Y los descendientes de Canaán eran los cananeos, a quienes Dios les dijo a los israelitas que expulsaran y echaran de la tierra cuando tomaran posesión de la tierra de Canaán. Además, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, Dios ordenó claramente que no debían casarse con los cananeos. La Escritura dice, además, no te casarás con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces se encenderá la ira del Señor contra ti y pronto te destruirá. Como puedes ver, sucedió exactamente como nos dice esta escritura. En segundo lugar, Atalía destruyó a toda la descendencia real de la casa de Judá. En 2 Reyes 11, versículo 1, la escritura dice, cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó a toda la descendencia real. Dice que mató a toda la descendencia real. Entonces, ¿quiénes son estos descendientes reales? Primero que nada, todos son nietos de Atalía. Así que esta mujer malvada mató a todos sus nietos. Pero eso no es todo.
La descendencia real aquí se refiere a los descendientes de David. ¿Y quiénes son los descendientes de David? Estos son precisamente los descendientes a quienes Dios le había prometido a David que siempre tendría una lámpara delante de él en Jerusalén, a través de sus descendientes. Eso está en 2 Reyes 8, versículo 19. Dice, sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara a través de sus hijos, siempre, siempre. Incluso Dios no estaba dispuesto a destruir a los descendientes de David por su promesa de pacto con David. Pero ahora Satanás estaba usando a esta mujer llamada Atalía para acabar con todos los descendientes de David, para apagar la lámpara de Jerusalén. Pero Dios no va a permitir que eso suceda, porque la palabra de Dios y su promesa nunca serán frustradas. Entonces, ¿qué pasó aquí? En ese momento, el sumo sacerdote llamado Joiada y su esposa, Josaba, se pusieron de pie por Dios. En 2 Reyes, capítulo 11, versículos 2 al 4, la escritura dice, pero Josaba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó de entre los hijos del rey que estaban siendo ejecutados, y lo puso junto con su nodriza en el dormitorio. Así que lo escondieron de Atalía, y no lo mataron. Así que estuvo escondido con ella en la casa del Señor durante 6 años, mientras Atalía reinaba sobre la piedra. Ahora, en el 7º año, Joiada mandó llamar a los capitanes de 100 de los cáritas y de la guardia, y los llevó ante él en la casa del Señor. Entonces hizo un pacto con ellos y los puso bajo juramento en la casa del Señor, y les mostró al hijo del rey. ¡Wow! ¡Qué escena tan increíble!, ¿verdad? Atalía estaba matando a toda la descendencia real, y fue entonces cuando Josabet se armó de valor. Y se llevó al pequeño Joás, hijo del rey Ocosías y descendiente de David, y lo escondió en el templo durante 6 años. ¿Puedes creerlo? Durante 6 años, mientras el bebé crecía y lloraba, haciendo todo ese ruido, tuvieron que esconderlo de Atalía. Y finalmente, en el 7º año, Joiada, el sumo sacerdote, reunió a todos los guardias y a los cariteos en el templo en el día de reposo, como nos dice la Biblia. Y les mostró al hijo del rey, el pequeño Joás, el legítimo heredero al trono, descendiente de David. ¿Te imaginas esa escena donde el sumo sacerdote levanta al bebé así? ¿Qué escena tan increíble debió haber sido, verdad? Entonces, ¿qué nos enseña este incidente aquí? Nos revela que Atalía es una prefiguración del anticristo, un subordinado del dragón, que quiere matar a la descendencia de David, el hijo de David. Sin embargo, el pacto de Dios y su promesa no serán frustrados. Así que Dios usó a Joiada y a su esposa, Josaba. Por cierto, el nombre Josaba significa juramento del Señor o pacto del Señor. Qué nombre tan increíble, ¿verdad? Su nombre significa pacto del Señor. Fue el pacto de Dios lo que permitió que se cumpliera la palabra de Dios. Así que ellos defendieron a Dios y escondieron al bebé Joás durante 6 años. El reinado de Atalía duró 6 años, pero en el 7º año, Dios provocó una insurrección, derrocó el reino del diablo y restableció el reino de Dios. Y fue en el 7º día, el día de reposo, cuando Joiada inició esta resurrección. Así que para nosotros como cristianos, nuestro día de reposo es el día del Señor. Y yo creo que cada vez que vamos a la iglesia en el día del Señor, esa es nuestra insurrección espiritual contra el diablo, quien está gobernando este mundo en este momento. Y cuando Cristo regrese, Él va a terminar esa obra.
Él va a derrocar el reino de Satanás y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y este incidente con el bebé Joás está señalando hacia ese día. Nos da esperanza que el pacto de Dios no se puede detener. Su palabra siempre se cumplirá. Así que en 2 Crónicas, capítulo 23, versículo 3, dice: Entonces toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les respondió: He aquí que el hijo del rey reinará, como Jehová ha dicho acerca de los hijos de David. Amén. He aquí que el hijo de David, Jesucristo, reina como rey. Así fue como se puso fin al reinado opresivo de Atalía. Sin embargo, sus descendientes, los 3 reyes, como Ocosías, Joás y Amasías, todos cometieron idolatría y vivieron perversamente. Por lo tanto, también fueron eliminados de la genealogía. Así que veamos brevemente algunas de sus vidas. El primero es Ocosías. Ocosías era hijo de Joram y Atalía. Así que en 2 Crónicas 22, versículo 3, dice que él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre era su consejera, para hacer lo malo. O sea, ¿qué más se puede decir? Su madre era Atalía. Ella lo aconsejaba, así que tenía que ser malvado. El segundo rey es Joás. Este es ese mismo bebé Joás, a quien Joiada y Josaba escondieron y pusieron en el trono en el 7º año. Él era el legítimo descendiente davídico. Y la Biblia nos dice que mientras Joiada estuvo vivo, Joás hizo lo bueno ante los ojos del Señor. En 2 Crónicas, capítulo 24, versículo 2. La Biblia dice que Joás hizo lo correcto ante los ojos del Señor todos los días de Joiada, el sacerdote. Pero después de que Joiada murió, las cosas cambiaron para peor. En 2 Crónicas 24, versículos 17 y 18, dice: Pero después de la muerte de Joiada, los oficiales de Judá vinieron y se inclinaron ante el rey. Y el rey los escuchó. Abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los aseras y a los ídolos. Por eso la ira vino sobre Judá y Jerusalén por esta culpa de ellos. Vaya, qué trágico, ¿verdad? No solo Joás no escuchó lo que Joiada le había enseñado, sino que también mató a Zacarías. ¿Quién era Zacarías? No el profeta que escribió el libro de Zacarías, sino que aquí Zacarías es el hijo de Joiada. Mató al hijo de Joiada porque Zacarías reprendió al rey Joás. En 2 Crónicas, capítulo 24, versículos 20 al 22, dice: Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Y él se puso de pie delante del pueblo y les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué transgreden los mandamientos del Señor y no prosperan? Porque han abandonado al Señor, Él también los ha abandonado a ustedes. Entonces conspiraron contra él, y por orden del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Así, Joás el rey no recordó la bondad. Esto, que su padre, Joiada, le había mostrado, pero él asesinó a su hijo. Y mientras moría, dijo: Que el Señor vea y vengue. Esto es una tragedia. Cuando lees este pasaje, ¿qué te viene a la mente? Bueno, la traición humana, la deslealtad que cometió Joás. Eso es terrible, sí. Pero creo que la escritura aquí está tratando de describir algo más. Está presagiando algo más grande.
Porque la Biblia usa estas palabras en el versículo 22. Dice, así, Joás el rey no recordó la bondad que su padre, Joiada, le había mostrado. La Biblia llama a Joiada el padre de Joás. Y luego la Biblia continúa diciendo, pero él asesinó a su hijo. No dijo su hermano, sino que dice que asesinó a su hijo. Joás asesinó al hijo de su padre. ¿A qué está apuntando eso? Está apuntando a lo que los israelitas harían cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, Dios dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero cuando el Padre de Israel, nuestro Dios, envió a su único hijo, Jesucristo, a este mundo, ¿qué pasó? Israel traicionó a su padre y mató a su hijo, Jesucristo. Eso es exactamente lo que hizo Joás aquí. Así que, a través de este evento, Dios está prefigurando la traición, la rebelión y la deslealtad que los israelitas y todos los seres humanos cometerán contra Dios, su Padre. En tercer lugar, veamos a Amasías. Amasías al principio hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Sin embargo, después de obtener una gran victoria contra los edomitas, se volvió orgulloso y empezó a cometer idolatría adorando a los dioses de Edom. Ahora, esto no tiene sentido para mí. Porque en la antigüedad, cuando dos países peleaban entre sí y uno ganaba, pensaban que su dios había vencido al dios del otro. Así pensaban ellos. Así que si Amasías hubiera perdido contra los edomitas y adorara a los dioses de Edom, eso sería un poco comprensible. Porque probablemente pensaba, ya sabes, nuestro Dios perdió contra su Dios. Así que voy a servir a su Dios para poder ser más poderoso. Pero en el caso de Amasías, es lo contrario. Él fue y derrotó a los edomitas. Así que eso significa que su Dios, Yahvé, había vencido a los dioses de ellos. Pero Amasías dio la vuelta y adoró a los dioses de Edom, a quienes él había derrotado. No tiene sentido. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? En 2 Crónicas 25, versículo 27, dice, desde el momento en que Amasías se apartó de seguir al Señor, conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis. Pero enviaron gente tras él a Laquis y lo mataron allí. Mira, después de que Amasías se apartó de seguir al Señor, después de que Amasías traicionó a Dios. Los siervos de Amasías también conspiraron contra él, lo traicionaron y lo mataron. Entonces, como puedes ver, todos estos reyes murieron de manera trágica, antinatural e incluso violenta. Así que, en conclusión, ¿qué significa todo esto? Bueno, el autor de la serie Historia de la Redención, el reverendo Abraham Park, atribuye la omisión de estos 4 gobernantes malvados a sus enormes pecados contra el pacto. Todos rompieron el pacto de Dios. Por eso fueron eliminados de la genealogía de Jesucristo. Entonces, lo que esto significa es lo siguiente. El reverendo Abraham Park está diciendo que, al omitir las generaciones de oscuridad y pecado, Dios nos está mostrando esto. La genealogía de Jesús en Mateo no es una lista completa de las generaciones en la línea de sangre. Ese no es el propósito de esta genealogía. El propósito de la genealogía de Jesucristo es registrar la línea de fe, que revela la administración de Dios en la historia de la redención. Esta es una genealogía que nos muestra el camino por el cual el pacto ha sido transmitido y preservado hasta que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. A pesar de las deficiencias, los defectos y la traición de los seres humanos,
Fue la fidelidad de Dios a su palabra y a su pacto lo que permitió que esta genealogía continuara hasta que Jesús vino a este mundo. En otras palabras, esta genealogía es la evidencia que Dios nos está mostrando. Es su prueba, diciendo, mira, yo soy fiel a mi pacto. A pesar de la traición humana, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su pacto. Así que cuando leemos esta genealogía, ese es el punto que Dios quiere que recibamos y entendamos. Eso es lo que debemos recordarnos cada vez que leemos la genealogía en Mateo 1. El pacto de Dios nunca será frustrado. Siempre se cumplirá. No importa cuán malos sean los seres humanos. No importa cuánto Satanás y el diablo intenten impedir que se cumpla el pacto. El celo de Dios, su gracia y su amor no permitirán que eso suceda. En Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7. La Biblia nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y el gobierno reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y lo de la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en la justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos logrará esto. Amén. El celo del Señor de los ejércitos logrará esto. Por favor, recuerda, cada vez que leas las genealogías en la Biblia, el punto es este. Dios es fiel a su pacto. Su palabra siempre dará fruto. Y cuando recordamos eso, no importa qué tipo de dificultades, aflicciones o pruebas estemos atravesando en este momento, la palabra de Dios para ti siempre se cumplirá. Y el plan de Dios para ti es para tu bienestar. No es para destrucción, sino para darnos esperanza y bendecirnos. Así que su fidelidad nos permitirá superar cualquier obstáculo que pueda presentarse en nuestro camino. Fue el celo de Dios lo que hizo esto. Es su celo y amor por nosotros. Eso es todo por nosotros hoy. Por eso ahora oro para que con el celo de Dios todos nos pongamos de pie y podamos trabajar para nuestro Señor con ese mismo celo. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado. Le agradecemos la seria historia de redención. Y te damos gracias por la quinta proclamación que nos has permitido tener. Y como hemos aprendido hoy, el celo de nuestro Señor cumplirá todas sus palabras. Sabemos y creemos que nuestro Dios es fiel a su pacto. Así que oro para que nos permitas a todos aferrarnos a esta palabra por fe. Y que también podamos levantarnos y trabajar con el celo de Dios en nuestros corazones, ardiendo por dentro. Y que podamos salir al mundo y llevar esta palabra. Y difundirla y proclamarla hasta los confines de la tierra, para que tu reino sea establecido aquí en la tierra. Te agradecemos mucho por tu amor, tu gracia, tu celo por nosotros y tu plan para traer tus bendiciones a nuestras vidas. No importa qué tipo de dificultades o aflicciones estemos experimentando en este momento, ayúdanos a creer y estar seguros de que tu plan para nosotros es para bien y para nuestro bienestar. Y que nunca vacilemos en nuestra fe, sino que siempre confiemos en que tú eres fiel y tu palabra se cumplirá. Y con esta esperanza, que podamos superar cualquier obstáculo que podamos encontrar en nuestras vidas. Te lo agradecemos mucho, te damos toda la gloria. Y todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.